Buen día, estimados estudiantes. Continuando con nuestro estudio, la clase de hoy va a ser sobre sistemas de unidades. Es una clase fundamental para dar inicio ya a los conceptos de física. Entonces, veamos de qué se trata. En la actualidad existe gran cantidad de unidades para medir cada magnitud física. La comunidad científica recomienda utilizar únicamente las unidades del sistema internacional. Y si nuestras magnitudes no se encuentran en este sistema, por lo general deberemos convertirlas a un valor equivalente. Entonces veamos qué consideraciones debemos tomar. Toda magnitud puede medirse y por tanto debe haber al menos una cantidad de medida para cada una. Las unidades son fundamentales, inclusive si tenemos alguna duda en un concepto, podemos orientarnos con las unidades y de ahí podemos identificar de qué nos están hablando. Bien, entonces veamos. Las magnitudes en física se clasifican en básicas y derivadas. Entonces veamos cuáles son las básicas. Entre las básicas se encuentra la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Propiamente la temperatura lo vamos a ver más adelante cuando entremos a calor y propiamente a temperatura para ya relacionarla con las leyes de la termodinámica. Sin embargo, por lo pronto vamos a manejar las tres primeras, la longitud, la masa y el tiempo. Entonces veamos. En el caso de la longitud, vamos a analizar un concepto bien interesante que es el análisis dimensional. Gracias al análisis dimensional, yo puedo mirar sobre todo de dónde salen las demás unidades. Entonces vamos a definir el análisis dimensional para las unidades básicas, para ya luego identificar las derivadas. Bien, entonces la longitud está definida en el tema de las unidades. Luego voy a explicarles cómo se manejan las fórmulas en física. Por ahora estamos manejando las unidades. Entonces la longitud está definida con la letra L en las unidades. Y cuando me refiero a que en términos generales se utiliza la L como identificación de las unidades, es para identificar que una unidad como metro, que ustedes saben que es de longitud, centímetro por ejemplo, pulgada, que también se puede escribir como IN, inclusive también se le pueden colocar dos comillas y estoy hablando de pulgada. Por ejemplo, la yarda, ¿sí? Por ejemplo, la milla, son unidades de longitud, pero en términos generales, pues yo lo identifico como L, pero ya propiamente depende de la unidad, la coloco. Todo eso es longitud L. Vamos a mirar ahorita la siguiente, que es la masa. En el análisis dimensional, la masa está definida como la letra M. Y cuando hablo de masa, me refiero a que estoy hablando de kilogramo en unidad, en gramo también, por ejemplo en onza, por ejemplo hay unidad que se llama SLUG. Todas estas es unidades de masa, pero por lo pronto lo vamos a definir con la letra M en la unidad para identificar que estoy hablando de masa. Ahora, el tiempo. El tiempo lo definimos en el análisis dimensional como la letra T mayúscula. Y el tiempo, pues vamos a utilizar minutos, segundos y horas. También como tiempo podemos perfectamente utilizar años y meses. Solamente que en términos prácticos pues utilizamos minutos, segundos y horas, pero también se pueden utilizar. Entonces así ya hemos definido de forma del análisis dimensional cada concepto de unidad. Bien, entonces veamos. Continuamos. Ejemplos de las magnitudes derivadas son el área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, entre otras que vamos a ir conociendo a medida que vamos avanzando en el tema. Entonces, las unidades derivadas son aquellas que se desprenden de estas
en este caso de estas tres básicas, entonces veamos. Analicemos el área. Entonces, el área. Si hago un análisis dimensional del área, por ejemplo, unidades del área, ¿cuáles serían? Entonces serían, por ejemplo, metro cuadrado, centímetro cuadrado, por ejemplo, pulgada cuadrada, ¿sí? Yarda cuadrada. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, es unidad de longitud, pero al cuadrado. Entonces, aquí ya empieza a coger fuerza el análisis dimensional. Cada vez que yo vea la longitud al cuadrado, quiere decir que el dato que me están dando es el área. Continuemos. Volumen. Vuelve y juega. Unidades de volumen. Entonces veamos. Metro cúbico, centímetro cúbico, podría ser aquí pulgada cúbica, milla cúbica. Si observan, ¿cuál es el patrón acá de análisis dimensional? Sería unidad de longitud, observa metro, centímetro, pulgada, pero esta vez va al cubo. Entonces, en el análisis dimensional del volumen va a ser longitud al cubo. Cada vez que vean la longitud, pero elevada al cubo, ustedes saben que lo que le están dando es unidad de volumen. Ahora vamos a entrar a propiamente estos tres conceptos de física. Entonces vamos a adelantarnos un poco. Voy a borrar por acá, esto ya lo sabemos. Y continuamos por acá. Entonces veamos, vamos a definir la velocidad. Todavía no hemos analizado el concepto propiamente ni la fórmula, pero me adelanto un poco. Les coloco la unidad y pueden sacar el análisis dimensional. Entonces veamos. Tengo la velocidad que está definida como la letra B. Esta sería la magnitud de la velocidad. Luego ya cuando veamos el tema ya verán por qué hago esta identificación. Entonces la magnitud de la velocidad, sus unidades se da, por ejemplo, en metros sobre segundo, otra unidad centímetros sobre segundo, otra unidad podría ser yarda sobre hora, otra podría ser millas sobre minuto. Entonces, ¿identificaron acá el análisis dimensional? Pues en el análisis dimensional va a ser, observen el numerador, todas son unidades de longitud sobre, estas son unidades de tiempo. Entonces la velocidad en el análisis dimensional se da longitud sobre tiempo en términos generales. Entonces observen que las unidades me permiten analizar el concepto que estoy identificando. Continuemos, aceleración. Entonces aquí la magnitud de la aceleración se da en centímetros sobre segundo al cuadrado, por ejemplo. Otra podría ser metros sobre hora cuadrada. Otra podría ser milla sobre minuto cuadrado. Yo puedo, respetando la unidad dimensional, colocar cualquier longitud y colocar cualquier tiempo. Entonces veamos, analicemos cuál sería la unidad dimensional de la aceleración. Entonces es una división y observamos, de numerador tenemos unidades de longitud y de denominador tenemos unidades del tiempo, pero van al cuadrado. Entonces observen que la velocidad es longitud sobre tiempo y la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Analicemos esto de fuerza. Aquí me estoy adelantando bastante, pero vamos a ver cómo les va. Entonces, en la unidad de fuerza se desprende, voy a trabajar por acá una unidad que es el newton. Y el newton, cuando yo abro la unidad, es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, analicemos según esta unidad y
coloquémosle análisis dimensional. Entonces, kilogramos es unidad de masa, metro es unidad de longitud y todo esto va en tiempo al cuadrado. Entonces, aquí saqué la unidad de fuerza en análisis dimensional. Aquí la verdad me estoy adelantando bastante. Por ahora lo importante es que identifiquen la longitud, la masa, el tiempo, el área y el volumen. Bien, continuemos. Es importante que tomen su tiempo, si es necesario pausen el video. Esto es una de las virtudes de este tipo de enseñanza y continuamos. Bien, entonces sigo por acá con nuestro tema de sistemas de unidades. Dice, en nuestro medio se acostumbra a usar dos tipos de medidas. Una es el sistema práctico o MKS. ¿Y por qué se llama así? Entonces tenemos nuestra magnitud, que ya vimos las básicas, que es longitud, masa y tiempo. La unidad del sistema MKS es el metro para longitud. Ya vimos varias, pero aquí ya estamos identificando que para el sistema MKS la unidad de longitud es el metro, la masa el kilogramo y el tiempo el segundo. Entonces, utilizando las primeras siglas sería metro, kilogramo, segundo, MKS, sistema MKS. Bien, ahora veamos el otro sistema, que es el sistema absoluto, el sistema CGS. Entonces, aquí está la tabla en donde la magnitud vuelve en las tres básicas, porque si se dieron cuenta, las demás unidades salen de estas tres básicas o principales. Entonces, en la longitud vamos a utilizar es el centímetro, en la masa el gramo y en el tiempo el segundo. Por eso el sistema se llama C de centímetro, G de gramo y S de segundo, CGS. Entonces, depende del sistema que nos pregunte, debemos que convertir todas las unidades de longitud en metro, si es MKS, o a centímetro, si me están preguntando el sistema CGS, y así con las demás. Ahora, también en algunas ocasiones, por ejemplo en el taller, en los talleres se utiliza el sistema inglés, en donde las unidades no pertenecen al sistema métrico decimal. Entonces, dentro de las conversiones o dentro de las unidades del sistema inglés tenemos la pulgada, también que lo van a utilizar bastante, el pie o feet o foot, pie o pies, que viene del sistema inglés precisamente, para que tengan en cuenta. Ahorita con la clase de hoy, la idea es analizar este tipo de conversión para que no tengan ningún problema cuando le den una unidad y las quieran pasar a otra. ¿Listo? Entonces vamos a ir ahora propiamente a la siguiente clase, en donde ya les explico el desarrollo de su guía de aprendizaje autónomo.